en el capítulo 27, de Hechos de los Apóstoles, Pablo es enviado a predicar a Roma. Y vemos ahí que cuando él va a ir en una barca, vamos a leer un poquito del versículo 13, dice, y soplando una brisa del sur, del 27, hermanos, capítulo 27, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y saliendo arrebataba la nave y no pudieron poner proa al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, decía Lucas, que estaba contando esta historia. Y habiendo corrido a sotaviento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, contaba Lucas, todo lo que habían estado viviendo. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas, mire, por muchos días, dice, que no apareció el sol ni las estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaban viviendo una gran tempestad que pensaron que no iban a salir, que se iban a morir. Pero no solamente en esa nave iba Lucas y Pablo, dice que eran 270 personas que iban en esa nave, que muchos eran presos que los habían puesto en esa nave. Entonces, en el 21, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, porque él ya les había dicho que no salieran porque había peligro. Pero bueno, ellos quisieron zarpar y quisieron salir. Entonces Pablo le dice, habría sido cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, le dice Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo estaba en esa nave y en la noche dice que se le había presentado el ángel, que era Jesús mismo, y le había dicho, Pablo, no tengas temor, no tengas miedo, porque es necesario que vayas a compadecer ante César. Así que no te va a pasar nada, Pablo. Vas a salir de esta tempestad y porque estás vos dentro de la nave, los que están alrededor tuyo también van a ser salvos. Y Pablo se tomó de esa palabra y le dijo, hermanos, yo les exhorto que tengan ánimo. Amigos, les exhorto que tengan ánimo, aunque desobedecieron, aunque no hicimos las cosas como las debíamos hacer, tengamos ánimo porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y así el Señor habla a nuestras vidas, hermanos. Él todos los días nos está exhortando, porque ¿cuántos vivimos tempestades? Todos. Y si usted no la vive, invíteme a vivir con usted. Pero todos vivimos tempestades.
Tempestades económicas, tempestades en la familia, tempestades en los matrimonios, tempestades con los hijos, tempestades, bueno, del nombre que usted le quiera poner. Pero el Señor todos los días nos exhorta a que tengamos ánimo, a que tengamos fe, que tengamos fortaleza, porque si Él nos ha prometido, porque a Pablo le había prometido que él iba a ir a Roma y no podía quedarse en la mitad del camino o decir, ¿cómo? Dios me prometió que iba a ir a Roma y me quedo en la mitad del camino, voy a morir acá. Entonces Pablo tuvo ánimo y ese ánimo se lo dio a sus compañeros, a los presos, a todas las personas que estaban con él en ese barco. Y sigue la historia de que, bueno, allí ellos pasaron muchas noches, muchas tempestades, hasta que vemos en el capítulo 27, versículo 39, que ahí hubo un naufragio. Y dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, porque ya la nave había dado a tierra, pero cuando se hizo de día, ellos no sabían dónde estaban, qué lugar era. Y dice, pero veían una ensenada que tenía playa, en el cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las armas del timón, e izada al viento la vela de proa. Nosotros muchas de estas cosas no entendemos porque no vivimos cerca del mar. La gente que vive en el mar o que ha naufragado, ellos saben de todas estas cosas, pero más o menos nos imaginamos todo ese proceso que a veces hemos visto en una película. ¿Quién no ha visto una película donde una nave está naufragando, entonces que tiran las anclas, que viene, que se la lleva el viento para un lado, para el otro, y más o menos nos imaginamos lo que Pablo y toda esa gente estaba viviendo, hasta que llegaron a ese lugar. En el versículo 42 dice, entonces los soldados acordaron matar los presos para que ninguno se fugase, porque iban muchos presos en esa nave. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque entre esos iba a morir Pablo también, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y los demás partes en tabla, partes en cosas de nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Era un mini Titanic, ¿ah? Muchos de la manera que podían, de la manera que el que sabía nadar lo hizo nadando, el que pudo agarrarse de una tabla lo hizo de una tabla, el que se agarró de su compañero. Hermanos, si estamos en una tempestad, lo importante es que usemos las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Qué herramientas Dios te ha dado? Aquí cada uno usó en ese momento lo que ellos sabían hacer. Entonces Dios a todos nos ha dado algún talento y tenemos que saber usarlos en el tiempo de las tempestades. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? No quedarte. Estamos viviendo en nuestro país, aunque yo desde que tengo noción, todos conocemos la palabra crisis, crisis, crisis. He nacido y esa palabra estaba en mi casa y he crecido, no tanto, pero he crecido y seguimos con la palabra crisis, crisis, pero hoy estamos viviendo realmente una crisis en nuestro país, bastante difícil y como todos tenemos la incertidumbre de decir, Señor, ¿a quién vamos a votar? ¿A quién vamos a poner en ese lugar que nos represente en el mundo y que saque este país adelante? Entonces, hermanos, tenemos que en este fin de semana, y esto va ahí, orar, Señor, queremos un cambio para esta Argentina, para San Luis, para esta nación, y ese cambio lo podemos hacer los hijos de Dios a través de la oración. Amén. Para que nos guíe a quién le vamos a poner nuestro voto, para que dirija
esta hermosa provincia que Dios nos ha dado. Y aquí dice que cada uno de los que estaban en esa nave para llegar a esa isla usaron lo que sabían hacer o como pudieron, pero ninguno se quedó en el medio del mar para morirse. El Señor nos está diciendo, hermano, que usemos esas herramientas para llegar a la orilla, que no nos quedemos en el medio del mar. ¿Cuántas personas se han quedado en el medio del mar? ¿Cuántas personas la tempestad ha hecho de que digan, bueno, ahora nos dejamos morir, ahora aquí se terminó todo, ahora lo primero que hago dejo al Señor, porque si Dios no me contesta, si Dios yo le pido y Dios pareciera que no está conmigo, pero mire, en esa nave iba nada más y nada menos que el apóstol Pablo, aquel que había tenido un encuentro con Jesús, aquel que lo había dejado todo, que realmente era un siervo de Dios y que dedicaba su vida plenamente al servicio de Dios. Y iba en esa nave y uno dice, ¿cómo? Si iba Pablo y suceden esas cosas. Pero hermanos, hasta los siervos de Dios más grandes tienen que pasar por pruebas y por tempestades para saber de qué estamos hechos. Porque si nuestra casa está sobre la arena y viene la primer tempestad, la tira abajo. Pero si nuestra casa está hecha sobre la roca, pueden venir las tempestades que vengan, se puede mover un poquito el piso, pero Dios está con nosotros y nos levanta en victoria. Amén. Créalo en esta noche. Y acá nos sigue contando la historia que estando ya a salvo en el capítulo 28, supimos que la isla se llamaba Malta. Ya cuando estaban a salvo, cuando ya era de día, cuando estaban más tranquilos, ellos se dieron cuenta que era una isla conocida. Solo que dice la historia que la nave, en vez de ir al puerto de la isla, donde todo el mundo conocía y donde ahí se comercializaba, la nave fue a parar del otro lado de la isla, que era más desierta y que no la conocían. Y qué casualidad, dice el mundo, pero nosotros sabemos que no es casualidad, que son las cosas que Dios prepara. Malta significa refugio. Y ahí fue a parar esa nave donde iba Pablo y donde iba Lucas. Y dice, porque Lucas lo estaba relatando como que él lo estaba viviendo, entonces se supone que iba en esa nave. Y los naturales, dice Lucas, nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Recuerda que le dije que eran más de 270 personas que iban en esa nave. Y a causa de la lluvia que caía y del frío, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pobre Pablo, se salva de una tempestad y ahora se va a morir por una picadura de una víbora. No, una mordedura sería, porque muerden las víboras, tienen dientes. Entonces dice que Pablo, cuando llegaron a ese lugar, los naturales de ese lugar, los que vivían allí, prendieron un fuego para que todos se calentaran, seguramente le dieron algo caliente, toda la gente, imagínense, mojada. Pero yo admiro en esto, hermanos, el servicio de Pablo, porque habiendo 270 personas, si usted lo lee en los capítulos más arriba y dice más o menos la cantidad de gente que iba, Pablo tenía ese espíritu de servicio y el fuego se estaba apagando y ninguno de los 270 fue a buscar leña, sino que lo hizo el apóstol Pablo. Porque él tenía espíritu de servicio hacia los demás. Aunque eran presos, aunque eran personas que habían cometido delitos, crímenes,
no sabemos, pero si estaban presos porque algo habían hecho, a eso Pablo no le interesaba, sino que él fue y mire, entre que había llovido, que hacía frío, que estaba todo húmedo, él fue a buscar leña seca. En algún lugar él encontró esa leña para echar al fuego. Y cuando él va a echar al fuego esa leña seca, dice que una víbora se prendió de su mano y ahí lo mordió. Entonces los naturales del lugar, dice, cuando los naturales de ese lugar vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quien escapado del mar la justicia no deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Los naturales, cuando vieron que esa víbora se había prendido de la mano de Pablo y que lo había mordido, ellos estaban ahí, expectantes. ¿En qué momento Pablo iba a morir? ¿En qué momento ese veneno iba a hacer efecto en el apóstol Pablo? Y decían, ¿qué mal habrá cometido este hombre? Porque si el mar no lo mató, ahora lo va a matar la justicia. Ellos se referían que una diosa griega que ellos tenían era la justicia, entonces que Pablo era un criminal y por eso iba a morir. Entonces dice que ellos empezaron a esperar de que Pablo muriera ahí y en qué momento, y Pablo iría y volvería y verían que no pasaba nada y que no pasaba nada. Pero aquí nuevamente a mí me llamó la atención la actitud de Pablo, porque Pablo no se quejó cuando la víbora lo mordió. No empezó, ay, pero ¿por qué? Si podrían haber ido ustedes a buscar la leña que me mandan a mí, culpa de ustedes, a mí me picó, me mordió la víbora, y si ustedes no fueran tan holgazanes y se hubieran movido, esto no hubiera pasado, pero si las cosas no las hago yo, aquí no las hace nadie. ¿Se identifica usted? Como que me está saliendo de adentro, ¿vio? Como que no me cuesta decirlo. Pablo dice que no dijo nada. Sacudió su mano, la víbora cayó al fuego, seguramente se quemó, y él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y no dice acá el tiempo que pasó, pero dice que pasaron, dice, pero él sacudiendo, bueno, en el 5, les estoy haciendo leer todo el capítulo, ¿se están dando cuenta, hermano? Y mire, con todos los nombres que hemos leído, si usted va a tener un bebé, acá tiene alguno para ponerle. Dice, ellos estaban esperando que se hinchase, que Pablo en el versículo 6 del capítulo 28, y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y ahí dijeron que era un dios. La gente de afuera está esperando a ver qué hacemos nosotros los hijos de Dios en las tempestades. Creo que fue el día domingo alguien que se acercó y dijo que pedía oración por su familia y dice, porque yo conozco a una persona que iba a una iglesia, no dijo dónde, y él estaba tan bien y dejó de ir y hoy lo veo tan mal otra vez, en el vicio, en todo lo que había dejado. Entonces, en ese momento yo dije, Señor, ayúdanos, porque esa persona estaba haciendo testimonios para otro, habían visto un cambio en él, habían visto realmente que Dios lo había sacado de esa situación y seguramente que vino una tempestad y esa persona se volvió atrás. Entonces, el mundo o su familia o sus hijos o los que están alrededor suyo están viendo qué hacemos en las tempestades, qué decisiones tomamos. Y a veces las decisiones no son fáciles y a veces tomamos buenas decisiones, a veces no tan buenas y a veces malas decisiones. Pero dice que aquí
Pablo, pasaron horas y horas y horas y él dice que no murió. Entonces dijeron los demás, bueno, si no murió, es un Dios. Y aquellos lugares, dice, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Púbilo, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Nos sigue contando Lucas todo lo que estaba viviendo. Y aconteció que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también, dice, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire, hermano, qué tremendo. Después de haber pasado una tempestad que parecía que no iba a salir, después de haber naufragado, no me sale esa palabra hoy, naufragado. Después de haber pasado ese naufragio, ahí lo vamos a hacer más fácil, en el mar, después de haber pasado esos momentos tan difíciles, viene y lo muerde una víbora. Pero él sigue sirviendo a Dios. Y qué tremendo que esa misma mano que la víbora se le enroscó, le mordió, esa misma mano él usó luego para ir y sanar a los enfermos. Hermanos, es tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, con sus hijos. Dios quiere trabajar en nuestras vidas a través de las tempestades, a través de las luchas, a través de las pruebas, a través de los momentos difíciles. Él quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar en nuestras vidas para que después nosotros podamos ser de bendición a otros. Mire, ellos, todo lo que tuvo que pasar para que ellos pudieran estar en la casa de este hombre y mostrar la gloria de Dios, el poder de Dios. No solo que Pablo lo mostró en su vida a través de que Dios le cubrió y no murió por la mordedura de esa víbora, sino que también Pablo pudo que otros aceptaran al Señor Jesús. Que otros también recibieran y conocieran a un Jesús sanador, a un Jesús que nos ama. Hermano, no te dejes vencer por las tempestades, no te dejes vencer por lo que el mundo nos dice, no te dejes vencer por la situación que estás pasando. Atraviésala en el nombre de Jesús y luego verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, con los tuyos, pero no te dejes vencer. Pablo no se dejó vencer. Pablo podría haber tomado cualquier otra actitud. Pablo podría haber sido muerto en ese momento, pero Dios tenía un propósito con él. Y vemos que en el versículo 17, ya Pablo del capítulo 28 está predicando en Roma. Ya se cumple ahí la promesa que Dios le había dado en el capítulo 27. Y en el 23 ya ahí Dios le estaba hablando que él tenía que ir a predicar a Roma. Entonces, hermanos, no nos dejemos vencer. Pablo fue un hombre de fe, un hombre que a pesar de todo lo que le estaba pasando, estaba al servicio de los demás. A veces nos suceden cosas difíciles en nuestras vidas y nos cuesta hasta estar al servicio de quienes lo necesitan. Pero Dios te está diciendo en esta noche, querido hermano, querido amigo, que has venido a buscar una palabra de Dios en tu vida, que las tempestades las vamos a tener siempre. Porque esta no fue la única que pasó el apóstol Pablo.
pasó muchas más y difíciles. Fue apedreado, fue encarcelado. Dice que siempre estaba en la parte más profunda de la cárcel. Allí estaba Pablo. Cuando preguntaban, ¿dónde está Pablo? Está en la cárcel. Démosle gracias a Dios porque nosotros no vivimos esos tiempos. Pero, hermanos, Pablo era un hombre de fe. Un hombre que no dejaba que nada ni nadie lo hiciera volver atrás. Entonces podemos estar viviendo el momento más difícil, la tempestad más difícil, pero no dejemos que el enemigo nos hunda. No nos quedemos en la mitad de la tempestad o en la mitad del mar. Nade hasta la orilla. Y si no sabe nadar, como hicieron acá, agarre una tabla. Y si no encuentra una tabla, cuélguesele al que va al lado. Mire, una vez fuimos con mi esposo y Marcos a un lugar. Entonces dice, había un muchacho y dice, los voy a llevar a ver unas tortugas en el mar. Entonces, claro, el guía iba con patas de rana, a él no le costaba nadar. Pero nosotros no llevábamos patas de rana, llevábamos solamente el snorkel para poder respirar y para poder mirar en el mar. Entonces nadábamos y nadábamos y nadábamos y nadábamos y no encontrábamos una tortuga y yo decía, no doy más porque ya era algo que no... Llevábamos 1 hora nadando y no podíamos hacer pies porque abajo habían esos arrecifes que son todos pinchudos, que usted no se puede parar porque se lastima todo, entonces no nos podíamos parar, no podíamos. Y yo le dije al guía, yo no doy más. Perdóname, pero me voy a colgar de vos y llévame. Porque yo no daba más, si no me iba a quedar en el medio del mar. Y así hice, me agarré del guía y él iba con las, claro, a él no le costaba nada. Y tenía otras chicas que iban conmigo y también llevaban patas de rana, no les costaba nada. Ahora, ¿qué fue de la vida del apóstol y Marcos? No sé. Pero yo me agarré de la goma que llevaba del salvavidas que llevaba el guía y le dije, ahora me vas a tener que llevar, porque yo no doy más. Así, hermano, en el medio del mar, en el medio de la tempestad, agárrese de donde pueda, pero no deje que se lo coman los tiburones. Si yo me quedaba ahí, mire, y vimos una tortuga por misericordia. Una sola, según él íbamos a ver un montón de tortugas que iban a estar comiendo. Una solita, chiquita, ahí en el medio del mar que yo no daba más. Y le digo, nunca más voy a nadar para buscar una tortuga. Pero hermanos, nos tenemos que agarrar de lo que podamos para llegar a la orilla. Y qué mejor nosotros que tenemos al Señor. El mundo no tiene nada, no tiene esperanza. No tiene fe, hoy se agarra del Buda, mañana dice voy a ir a hacer respiración, pasado voy a hacer yoga, después voy a hacer esto, voy a ver de las flores, pero nosotros tenemos al Señor y de Él nos tenemos que agarrar y Él nos va a llevar a la orilla, Él nos va a sacar adelante. Pero no te quedes en la tempestad, hermano, no te quedes en el mar, no te quedes, nada hasta la orilla, y ahí vas a encontrar la bendición. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche.